Bienvenidos a una nueva edición de las cápsulas del Laboratorio de Victimización. Este laboratorio de victimización es parte de las actividades del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. A través de estas cápsulas buscamos generar conocimiento y compartir buenas experiencias en la región para medir temas de seguridad ciudadana, victimización y percepción de la seguridad pública. En esta ocasión nos acompañan Andrea Guadalupe del Instituto Nacional de Estadística de Chile y Patricia González del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes nos vienen a compartir la experiencia de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC, que fue la primera encuesta que existió formalmente hablando en América Latina y la cual se lleva a cabo desde 2003. Bienvenidas, Andrea y Patricia. ¿Nos podrían comentar cómo es que surge la necesidad de generar datos sobre seguridad ciudadana a partir de una encuesta de victimización? Sí, claro. Bueno, la encuesta de seguridad ciudadana es una de las encuestas más importantes en Chile. Es la que nos proporciona información referente a todo lo que tiene que ver con victimización, inseguridad y denuncia. Esta se aplica desde el año 2003 y todo parte desde un contexto que está viviendo el país. Como todos sabemos, en los años 90 vuelve la democracia en nuestro país y con ello empiezan a surgir distintos problemáticas que no se conocían antes, y entre ellas el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En este contexto se reúnen todos los actores involucrados y empiezan a establecer a través de un diagnóstico la falta de información, la falta de información referente al tema de la inseguridad y de todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Primero que nada, se convoca un consejo de expertos donde, además el protagonismo que tenían las policías respecto al tema, se integra la sociedad civil y con ello se nombra al ministro del Interior de la época como el encargado de coordinar las materias de seguridad ciudadana en el país, quien llama a un consejo de expertos con gente del sector público y privado y empiezan a levantar un diagnóstico de las principales problemáticas. Ahí también se empiezan a fijar los delitos de mayor connotación social, que fueron los indicadores que hemos seguido hasta el momento, y la necesidad de la encuesta de victimización que midiera y que nos permitiera definir de alguna forma la cifra negra en temas de delito, caracterizar los principales delitos y a la vez establecer un indicador en el tema de la inseguridad. Es así como nace la ENUSC, la primera ENUSC el año 2003, con alrededor de 77.000 hogares en diferentes regiones del país. En ese momento eran 13, ahora son 15. Y posteriormente del 2003 se hace todo un análisis del 2014, donde también eso insumó para la Política Nacional de Seguridad Pública, que se levanta el 2004, que se levanta el 2004, y se vuelve a juntar este comité de expertos y se decide que como país vamos a empezar a implementar la NUS del 2005 en adelante. Y a la fecha lleva 13 versiones. Este año estamos a punto de empezar la versión número 14. Ya. Muchas gracias. ¿Y cómo es que surge esta colaboración entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística? Bueno, se genera un convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística, en que el Ministerio del Interior, en su Subsecretaría de la Prevención del Delito, es la contraparte técnica. Y luego el INE es quien realiza las labores operativas de la encuesta, el diseño muestral, se encarga de generar las bases definitivas de la encuesta, que son de propiedad de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, y resguardar la calidad de todo el operativo desde un comienzo hasta el final. Ese es como, en síntesis, el convenio que existe entre estas dos instituciones. Asimismo, el Ministerio del Interior trabaja como una contraparte técnica que capacita a los encuestadores en temas de delincuencia y colabora con todo lo que tiene que ver con el análisis posteriormente. ¿Cuáles son los principales resultados de la encuesta y para qué se utilizan? Bueno, la encuesta tiene como fin, por una parte, la importancia de la cifra negra, establecer cifras de victimización, establecer el tema de la denuncia y los niveles de percepción.
linealmente se ha ido ocupando en el monitoreo de estos indicadores, victimización, denuncia e inseguridad, y con ello se han ido construyendo distintas estrategias y planes que van generando una línea de acción para los distintos gobiernos que han estado en el transcurso de la ENUS. De hecho, el 2006 se creó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde los pilares se toman en relación a lo que plantea la ENUS. Las metas se basan en reducir la victimización en determinados delitos, reducir la sensación de inseguridad, y se plantean distintos pilares que de alguna manera han sido transversales en todas las políticas, que posteriormente vino el Chile Seguro, del 2010 al 2014, y actualmente se está con la política del Plan Seguridad para Todos del 2014 en adelante. En este contexto, estos planes tienen los ejes que son prevención, control, información, territorialidad. Y en el ámbito de la territorialidad, la NUS es relevante, porque nos permite de alguna manera tener un panorama y analizar con mayor profundidad todo lo que tiene que ver con las regiones de nuestro país. En Chile las regiones son súper diversas, del norte al sur, y las problemáticas son muy distintas. Y la ENUS, además de aportar con el dato claro de victimización, con el dato claro de lo que es la denuncia y los delitos que quedan de alguna manera en esta nube negra, nos permite de alguna manera diagramar los espacios de inseguridad. La ENUS este último tiempo ha integrado algunas preguntas que tienen que ver con temas de incivilidades que generan temor en la ciudadanía, por lo que nos va dando luces sobre todo a las personas a los hacedores de políticas públicas y los hacedores de planes locales, de la realidad que vive su región. Y en ese tema, la NUS nos ha permitido ir generando planes específicos territorialmente. Entre esos se destacan los planes que van directamente enfocados al tema comunal, a la gobernabilidad local de la comuna, relevando el rol del gobierno comunal en las acciones de prevención, en temas de focalización de barrios específicos, barrios de alta complejidad, que tienen, generalmente tienen una súper baja tasa de victimización, pero tienen una alta tasa de inseguridad, y relevando programas que tienen que ver directamente con tipologías de barrio, que son los cascos históricos o barrios vulnerables de ese tipo. Asimismo, paralelamente, el tema de la inseguridad se maneja en coordinación con otras instituciones, y ahí entran a jugar un rol muy relevante lo que son las policías, Carabineros y la PDI, y en este sentido se trabajan algunos programas que tienen que ver con generar mayor confianza a la hora de emitir la denuncia de parte de la ciudadanía. Y junto con eso hay una línea muy fuerte que se viene realizando desde el año 2006, que es el apoyo a víctimas, que es la otra parte del delito de alguna manera, que es ya sucedido el hecho, que pasa con la víctima en sí. Y se ha generado como este apoyo transversal en las distintas áreas. Todo esto con un pilar fundamental, que es el tema de la información. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la ENUS como subsecretaría del Ministerio del Interior nos permite levantar un sistema de información realmente potente, en el sentido de que vamos, además de las cifras administrativas, podemos generar indicadores que tengan que ver con la inseguridad, y asimismo este instrumento se ha ido replicando en distintas partes. O sea, de hecho, además de la ENUS, que tiene representatividad regional y nacional, hemos generado una encuesta a nivel comunal para las 77 comunas sobre 50.000 habitantes del país, y que están dentro de un plan especial de parte del gobierno. Y también hemos generado algunas encuestas de victimización a escala más local, que a escala de barrios, distintos barrios con determinados delitos. Entonces, de esa manera podemos tener como un panorama específico, complementado con los datos administrativos y además complementado con otras fuentes de información. Gracias, Patricia. Andrea, ¿nos puedes comentar sobre el reto que implica para el Instituto Nacional de Estadística en Chile hacer esta encuesta en cuanto a la metodología y en cuanto a la capacitación de los encuestadores, con el propósito de salvaguardar la calidad y asegurarle a la población que las cifras que se generan son confiables? Claro. Mira, con respecto al instrumento de lo que es la NUSC,
ha sufrido muchas modificaciones en todas las versiones desde el 2003 hasta la fecha. Todas estas modificaciones tienen por objetivo la caracterización del hogar, mejorar el abordaje de las temáticas de inseguridad, poder ver la caracterización de la victimización y conocer la opinión pública con respecto a los programas y las iniciativas que se han instaurado en el respectivo gobierno de turno. Todo esto va de la mano con todas las solicitudes, los consejos y las necesidades de información que tiene el Ministerio del Interior. O sea, nada de esto es al azar porque nosotros creamos que sea algo mejor, sino que está previamente conversado. Además, todo esto siguiendo los estándares internacionales y las recomendaciones internacionales para poder tener una comparabilidad amplia del instrumento en otras partes, que más adelante voy a detallar, que nos hemos fijado también en instrumentos que se han realizado en otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Se han eliminado, modificado y agregado preguntas y módulos en este cuestionario. Todo esto para que sea una información más fidedigna y para poder evitar los sesgos y los errores en la aplicación del cuestionario mismo. Por ejemplo, en la versión del 2003 al 2005, había una pregunta que decía: en los últimos 12 meses, ¿usted o alguien de su hogar ha sido víctima de algún delito como robo, hurto, delitos económicos, corrupción? Y luego en el 2005 quedó: en los últimos 12 meses, usted o alguien de su hogar ha sido víctima de algún delito. Todo esto para mejorar la comprensión total de lo que es el delito en general. Se han sacado módulos, al menos en esa modificación, unas preguntas que eran concernientes a delitos sexuales, y se agregó un módulo de verificación de delitos para que fuera coherente lo que había respondido el encuestado antes con los delitos que al final recordaba, para que no empezara a inventar algún delito entre medio y fuera todo tuviera coherencia. Luego, en la versión del 2007 hay un nuevo instrumento, y este instrumento está centrado totalmente en el delito, en las características del tal, cómo fue que ocurrieron los hechos, y el enfoque es poder conocer desde la experiencia del encuestado que su vivencia con respecto al delito, en su amplio sentido de la palabra, tanto lugar, fecha, si estaba oscuro, si estaba de día, y todas estas cosas que inciden también en la seguridad o la inseguridad de la gente. Luego, en el 2011, ya los cambios son generados más bien para ver la familiaridad del hecho en cuanto a la percepción de la gente. Y bueno, son cambios más bien mayores en relativo a preguntas que tenían que ver con supuestos, y que después de 3 aplicaciones o durante 3 años se dio cuenta que el resultado de esa pregunta no tenía mayores cambios. Entonces se decidió sacar y se pusieron más de percepción o de conocimiento de sus derechos o de a quién podían acudir en caso de delito, y trató de enfocarse más en el conocimiento de la información. En el año 2014 se convocó a un consejo de expertos asesores que era más o menos transversal, en el cual se citaron a expertos en encuestas y de seguridad pública. Todo esto para levantar mejor la información y para poder obtener información en cuanto a seguridad pública, delitos, crímenes y todo lo demás. Este nuevo instrumento que se creó fue resultado de lo que observamos en Estados Unidos y en Inglaterra, que habían hecho previamente, que también citaron a estos comités consultivos en el cual vivieron otras experiencias, y lo intentamos replicar con los expertos que nosotros tuvimos acá. Todo esto respondía también a las necesidades del Ministerio en los cambios que habían pasado a lo largo de los años, que eso ya lo podría explicar Patricia con un poco más de profundidad. Y en el 2015 pusimos un piloto en el cual se midieron 7.000 ejemplares de la encuesta antigua y 7.000 de la nueva, que es la que se midió el año 2016, que hace referencia al 2015, porque se preguntan los 12 últimos meses del encuestado. Toda esta información
la pueden obtener en www.ine.cl, donde están las metodologías y los cuestionarios de todas las encuestas nacionales urbanas de seguridad ciudadana en USC, y pueden descargarlas de ahí sin ningún problema. Entonces, Patricia podría complementar un poco más la información que acabo de dar. No, básicamente profundizar un poco en los cambios del 2014 a través del Consejo de Expertos, donde además de, bueno, se cuestiona el tema de la pregunta general de ¿usted ha sido víctima los últimos 12 meses de algún delito?, con el fin de poder acotar un poco más la información, dado que era tan general que podría ser cualquier delito, y muchos de esos eran delitos que eran medibles en otras encuestas, como la encuesta de violencia intrafamiliar, la encuesta de violencia escolar. Por lo tanto, ahí se fragmenta y la pregunta se empieza a ser construida a través de la tipología de los distintos delitos que son los ya conocidos. Y en ese tema, además, se agrega la tentativa de delito, o sea, si usted ha sido víctima de un delito o intento de delito. Además de eso, el cuestionario suma los delitos cibernéticos, los delitos económicos y algunas... No, los delitos económicos ya están. Sí, delitos económicos y algunas faltas. Y integra al tema de inseguridad una serie de categorías que tengan que ver con temas de violencia en el espacio público y temas de convivencia, que a lo que denominamos incivilidades de alguna manera, que es donde van integradas el tema de amenazas, de rayados, de maltrato a la obra pública y cosas que si bien no son delitos en sí, generan inseguridad en la comunidad. Y además se integran algunas preguntas, se vuelven a integrar, que se habían eliminado en el 2007, preguntas de evaluación a los sistemas del sistema de justicia criminal. Eso. Bueno, y hemos visto que ha habido varias modificaciones, ya no las comentaron, pero ha habido también muchas innovaciones. Y en este sentido quisiera preguntarles sobre la medición de delitos cibernéticos. Sabemos que solamente se lleva a cabo en 2 países, Inglaterra, y en América Latina solamente ustedes lo han experimentado. Y nos interesa mucho que nos compartan su experiencia, porque hay varios países de la región que están empezando a considerar medir también este tipo de conductas delictivas a través de medios electrónicos. Claro. Esto es todo un contexto. En Chile el 84% de la ciudadanía tiene acceso a Internet. Y todos los años las cifras nos dicen que el aumento en transacciones de Internet, relaciones sociales de Internet, van subiendo. O sea, estamos hablando de otro tipo de relaciones, otro tipo de cultura, y por lo tanto con esto generan otro tipo de problemáticas. Y en este tema surge la necesidad de comenzar a medir este tipo de delitos que tengan que ver definitivamente con temas de daño, falta, tanto económico como a la moral. Y ahí es donde, junto con la revisión inglesa, nos colabora la Policía de Investigaciones de Chile, que es la policía que lleva este tipo de delitos, y nombramos los diferentes delitos que son estafa al comprar a través de Internet, suplantación de identidad o cuenta de correo electrónico o redes sociales, suplantación de identidad en su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, amenaza, daño, ataque físico o hechos mientras que está conectado a Internet, acoso, hostigamiento a través de alguna página de Internet y temas de destrucción remota intencional al disco duro. Esa es como mucho más específica. Y esto se basa en levantar estos hechos en relación a las dinámicas que están sucediendo ahora. Y claro, de alguna manera estos espacios virtuales también tienen que ser, medidos en tramos de delincuencia. Y los primeros resultados, claro, han sido sumamente bajos. Yo creo que todavía no está sociabilizado el tema de que algunas de estas faltas que le nombré, algunos de estos delitos que le demostré, sean delitos. De hecho, tenemos suplantación de identidad en redes sociales un 1,8%, en acoso o hostigamiento un 1,3%, estafas por Internet en 1,1%, amenazas por Internet un 0,9%, suplantación de identidad un 0,7% y destrucción del disco duro un 0,1%, que ese es el que se llama hackeo de alguna manera. Está súper poca la cifra,
pero creemos que en la medida que se va a ir sociabilizando el delito y las redes sociales se vuelven más populares y el uso en Internet también para hacer sobre todo temas de transacciones económicas, va a ir de alguna manera subiendo. Bueno, pues muchas gracias, Andrea y Patricia. ¿Algo más que quieran agregar como conclusión de la ENUSC y el futuro de la ENUSC? Yo creo que la ENUSC es un instrumento sumamente valorado por nuestro país, por los actores de la política pública y por los tomadores de decisiones. Y en ese sentido el RINE nos ha ayudado a tener el respaldo de calidad y poder aplicarla. Es súper difícil para un país, los recursos son escasos y las necesidades múltiples, que pueda llevar a cabo una encuesta que cuesta alrededor de $1,5 millones todos los años. Pero el compromiso de alguna manera de todos los gobernantes ha sido mantener y transparentar la cifra de victimización y de denuncia y de inseguridad, y con ello ir generando de la mano las políticas públicas atingentes al territorio. Ya, pues muchas gracias, y con esto terminamos esta emisión de los Big Lab Talks y los esperamos en la siguiente. Gracias.